en la prevención cardiovascular? Sí. ¿Sí? Ya. Esto lo voy a pasar. Quiero compartirle otras cosas. Tengo distintas presentaciones. Esto lo hice para un congreso de estudiantes de hace 5 años atrás, pero está plenamente vigente. Esto ustedes ya lo saben. La obesidad está dentro de las principales causas de muerte. Cuando uno la ve separadamente y también en su relación que tiene con enfermedades cardiovasculares, con algunas neoplasias y enfermedades de distinto tipo que son agravadas por la obesidad. En Chile en el 2010 las enfermedades cerebrovasculares ocupaban el primer lugar, del corazón segundo lugar, la hipertensión aparece en cuarto, la diabetes un poco más abajo, pero todas enfermedades que tienen relación a la obesidad. Y cuando, como ven aquí, cuando tenemos un peso por sobre el promedio, la enfermedad coronaria aumenta, los accidentes cerebrovasculares, cáncer, diabetes, en proporción al aumento de peso sobre el promedio. E independiente de la relación que existe entre la mortalidad y las enfermedades relacionadas a la obesidad, hay una relación que es directa entre el peso y la mortalidad, que es independiente de las patologías asociadas. Y esto es súper importante tenerlo claro, y entre otras cosas, yo recuerdo alguna vez que lo he preguntado en alguna prueba, que esto puntualmente, que hay una relación directa entre peso corporal y mortalidad. En este gráfico eso así se ve, aquí Doctor, abajo. ¿Sí? creo que las diapos no están avanzando. ¡Oh, no me digas! No sé si es un problema mío o alguien me lo tiene. ¿Qué dice el resto? No avanza. Yo tampoco las veo. Pensé que seguía la primera, por eso no le dijimos nada. Ya, gracias. Son muy bonitos, pero está avanzando. Ahí sí. Es que parece que cuando comparto, pongo toda la imagen, ahí estoy reproduciendo. Se ven, yo la veo en grande. ¿Ustedes también? No. Ahí cambié. No, en grande. ¿No? Cuando apriete compartir, ponga escritorio y no ventana. Sí, voy a hacer eso, porque eso me pasó la última vez. Me pasó eso la última vez. Que tuve que compartir escritorio, tiene razón. Ya. ¿Ahora sí? ¿Ahora ven qué cambio estoy cambiando, no? Sí, loco. Ya. Y ahora sí. Sí, ahora Bueno, sí. esa era la primera que les hacía mención, en que las enfermedades cardiovasculares ocupaban el primer lugar, también en Chile, y que varias de las enfermedades, como pueden ver ahí, cerebrovasculares, isquémicas del corazón, hipertensivas, tienen relación a la obesidad. Y en esta tabla les mostraba cómo hay una relación directa entre el peso sobre el promedio y estas distintas patologías que aparecen siempre en los primeros lugares de mortalidad. Entonces, si esas patologías ocupan los primeros lugares de mortalidad y están asociadas a obesidad, obviamente mientras más obesidad, más de estas enfermedades. Pero independiente de eso, lo que les decía recién es que hay una relación directa entre peso corporal y mortalidad. ¿Están viendo los cambios? Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya, qué bueno. Ahora sí. Bueno, y aquí donde llegamos, que aquí me hicieron ver que no estaba avanzando, aquí pueden ver, abajo está el índice de masa corporal y ustedes pueden ver cómo va aumentando en la medida que aumenta el índice de masa corporal. Y estas observaciones desde muchos años, desde antes de Cristo, se había visto que las personas obesas tienden a morir antes que los más delgados, y aquí basta con que ustedes piensen en su familia, en sus vecinos, en la gente que ven en la calle, y piensen en los viejitos. Es raro encontrar viejitos gordos, y no es que uno baje de peso después de los 70 años, es que los que son obesos se mueren antes.
La obesidad claramente disminuye las expectativas de vida. Los viejitos en general son delgados, pero también disminuye la calidad de vida, o sea, van a vivir menos, pero van a vivir peor. Tienen problemas en la locomoción pública, tienen problemas para vestirse, tienen problemas de aceptación, son discriminados desde muy jóvenes los pacientes obesos. Y bueno, mientras la desnutrición ha cedido y Chile estamos en el mejor lugar, la obesidad ha aumentado y Chile está dentro de los primeros lugares de obesidad, no solo en Latinoamérica, sino que ocupando cerca del 10º lugar en el mundo, en los niños y adolescentes. Esta presentación tenía por objetivo revisar un artículo que se refería a estilos de vida, diabetes y factores de riesgo después de 10 años de cirugía bariátrica, para mostrarles a ustedes la utilidad de la cirugía bariátrica. Este es el trabajo, y del análisis de este trabajo les puedo contar que es un estudio prospectivo, controlado, no randomizado, donde la mortalidad que experimentaba en la cirugía bariátrica en los años 70 y 80 hicieron que no fuera aceptable la randomización, o sea, la cirugía bariátrica tenía una alta mortalidad, por eso no se randomizaban. Hoy eso ha cambiado significativamente. Casi 7.000 pacientes participaron del estudio, hubo un grupo control, hubo 18 variables para hacer grupos comparables. Se seleccionaron pacientes con IMC sobre 34 hombres, sobre 38 mujeres. Se compararon 1.845 pacientes obesos operados versus 1.660 sometidos a tratamiento convencional. Y a 2 años de seguimiento y sobre 600 a 10 años de seguimiento. Y esto mostró que en el grupo control, aquí es un seguimiento del cambio de peso, pueden ver ustedes que con 3 técnicas quirúrgicas, bypass gástrico, gastrectomía vertical y banda, hubo mejor control de peso a largo plazo. En todos hubo reganancia de peso, pero así todo se mantuvieron en mejor peso los pacientes operados que los no operados. Esta tabla muestra la diferencia entre diabetes, hipertensión e hiperuricemia. En color más oscuro están los pacientes control y en color más claro los operados, y pueden ver que en todos los ítems la recuperación fue mayor en los pacientes operados. Fíjense en la diabetes, 72% de mejoría a los 2 años, 36 a 10 años. Es algo que no se mantiene y eso es normal de esperar, porque si bien vamos a ver luego que el bypass mejora el número de células beta y la producción de insulina en ellas, igual se van a ir muriendo al cabo del paso del tiempo, igual van a requerir probablemente hipoglicemiantes, pero van a postergar, van a vivir más años sin requerimiento de insulina, más años sin requerimiento de hipoglicemiante, con más fácil control de su diabetes. De manera que hubo mejor recuperación de diabetes. Recuerden que estos grupos son pacientes obesos, los IMC sobre 34 hombres, sobre 38 mujeres. Lo mismo se repitió con hipertrigliceridemia, con el colesterol. También hubo mejoría con cirugía. Esta tabla muestra el seguimiento a través de varios años en cuanto los estilos de vida de estos pacientes y el riesgo después de 10 años de cirugía. Y lo que siempre era un pero para la cirugía eran las complicaciones, y en este trabajo, por lo menos, cuando se empezó a hacer la mortalidad de la cirugía, que estaba descrita entre 1 y 5%, en este trabajo ya bajó al 0,25%, donde era muy comparable a otras cirugías mayores, como la cirugía de cadera, incluso la cirugía vesicular,
el número de complicaciones que habían en el mundo. De manera que este trabajo mostró que comparado con el tratamiento convencional, la cirugía bariátrica mostraba mejor pérdida de peso por un tiempo más prolongado, tenía mejoría en los estilos de vida y disminución de los riesgos cardiovasculares. En cuanto a la mortalidad, este trabajo con los mismos grupos de pacientes, viendo la mortalidad, esto del cambio de peso, que ya lo habíamos visto en el trabajo anterior, y aquí están las causas de muerte en el grupo control y en el grupo de cirugía, las distintas causas. Finalmente, la conclusión fue que hubo una reducción de la mortalidad global. No se pudo determinar en este trabajo si la menor mortalidad era por la baja de peso o por los beneficios de los efectos asociados sobre las otras patologías, o sea, sobre la mejoría de la diabetes, por ejemplo. Pero sí hubo una reducción de mortalidad en los pacientes operados del 30% en aquellos con IMC más de 40 y 20% en los con obesidad severa. 30% obesidad mórbida, 20%. El concepto general, en el fondo, lo que quiero que retengan es que si bien los pacientes operados tienen reganancia de peso, igual se mantiene una mejoría a largo plazo tanto en la calidad de vida como en la sobrevida de estos pacientes. Y hasta hoy, ya saliendo del trabajo, ¿quiénes deberían operarse? Y esto es algo que ustedes deberían saber y que puede ser pregunta de una prueba. Los pacientes que tienen indicación de cirugía son los obesos mórbidos, es decir, IMC sobre 40. También los pacientes que tienen IMC mayores de 35 con alguna enfermedad asociada, por ejemplo, IMC 35 más diabetes, IMC 35 más hipertensión, IMC 35 más dislipidemia, etcétera, etcétera. Hay alrededor de 200 enfermedades asociadas a la obesidad, no todas con la misma gravedad. Se les exige que los pacientes tengan falla de tratamiento médico, pero la verdad es que cuando cualquiera de estos pacientes va al cirujano, todos han intentado bajar de peso y típico que a uno le dicen, doctor, he hecho todo para bajar de peso. Claro, uno le empieza a preguntar, han hecho régimen, miles de régimen, miles, distintos tipos, han tomado medicamentos, han tratado de hacer actividad física y han fracasado. Obviamente que deben comprender los riesgos involucrados, se ha muerto, se muere, se seguirá muriendo gente por esta cirugía, así como por otras también, pero no es algo que uno debería tenerle temor. Deben ser sometidos a un tratamiento por equipo multidisciplinario. Si cualquiera de ustedes va al médico porque tiene una hernia en el ombligo, por ejemplo, uno podría hacerle exámenes mañana en la mañana y operarlo en la tarde o pasado mañana, así de rápido. Pero aquí los pacientes demoran entre 6 y 8 semanas en estar preparados, porque aparte de hacerle una serie de exámenes, no solo los que ustedes han conocido hasta ahora como evaluación preoperatoria, sino que además les determinamos reservas de fierro, reservas de vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, toda la función hepática, renal, tiroidea, cardíaca, ventilatoria, a través de múltiples exámenes de sangre, electrocardiograma, ecografía abdominal, endoscopía, espirometría, ecodúplex venoso de extremidades inferiores, aquellos muy obesos para descartar que no tengan trombosis venosa profunda. Aparte de todos esos exámenes, deben ser evaluados por nutricionistas, deben ser evaluados por nutriólogos, deben ser preparados desde el punto de vista cardiopulmonar, aquellos con IMC sobre 40 por un kinesiólogo o preparador físico. Y lo más importante de todo en la preparación preoperatoria es la preparación por psicólogo. Porque la enfermedad obesidad no está en la cabeza, no está en el estómago, está en la cabeza, en el fondo está en los genes, pero está en los hábitos. Los genes se modifican, sí, se modifican, pero no radicalmente, tan rápidamente en pocos decenios. Lo que ha pasado con la humanidad no es un cambio genético, lo que ha pasado en la humanidad con el aumento de la obesidad es el cambio de nuestros hábitos. Y hoy en día muchos pacientes, si están contentos, ¿qué vamos a hacer para celebrar? Si están tristes, abren el refrigerador para pasar las penas.
Si están tranquilos, ven una película, pero comiendo. Si están ansiosos, hacen lo que tienen que hacer, pero picoteando. O sea, emociones contrapuestas las relacionan algunas personas a la comida, encuentran satisfacción, pero es muy temporal. Entonces, como es temporal, tiene que ser repetida para que me satisfaga permanentemente. Y como es repetida, suben de peso. Y eso hay que preparar al paciente desde el punto de vista psicológico, y lo más importante antes de la cirugía, y que ha demostrado que disminuye los riesgos de recurrencia, es la preparación por psicólogo previo a la cirugía. Bueno, obviamente el equipo quirúrgico debe ser entrenado y el seguimiento de por vida, y uno hace que los pacientes se comprometan, pero eso es lo más difícil. Todos dicen, sí, yo doctor voy a seguir en control siempre, pero la experiencia en todo el mundo es que en la medida que pasa el tiempo los pacientes se van perdiendo. Y créanme que hay pacientes que a veces he tenido que van a un control, uno, y no aparecen nunca más. Y es súper triste eso, porque eso está directamente relacionado a los fracasos. No es que por mucho ir al control tú vayas a conservar tu peso, sino que más bien eso es reflejo de que eres capaz de seguir las indicaciones. Si no eres capaz de seguir una indicación de ir a tu control, lo más probable es que tampoco seas capaz de seguir las indicaciones de cambiar tus hábitos de alimentación y de actividad física. Dos son las cirugías que más hacemos. Uno es la gastrectomía en manga y otro es el bypass gástrico. Passageways for the surgical instruments are placed into the incisions. Surgical instruments are passed through the Esto se hace por vía laparoscópica. Se coloca en la gastrectomía en manga, consiste en cortar el estómago, de transformarlo de ser una bolsa en un tubo. Dejamos el estómago tubulizado, por lo tanto disminuimos su capacidad. Esto se hace cortando el estómago en sentido vertical, con suturas mecánicas, los típicos corchetes que dice la gente. El estómago queda con una capacidad menor, y de ahí, en relación a eso, el paciente come menos, y esa es la forma que tiene de bajar de peso. No hay una alteración anatómica más allá de convertir el estómago de una bolsa a un tubo. Esta cirugía tiene buenos resultados en cuanto a controlar la saciedad, pero es saboteable. Ustedes entenderán que un paciente puede, comiendo helado todos los días, una casata, va a poder consumir un montón de calorías que no le van a generar mucha restricción, y puede volver a recuperar su peso. Un problema de esta cirugía es que aproximadamente 1/3 de los pacientes desarrolla reflujo gastroesofágico. Ojo, pregunta de prueba. Si un paciente antes de operarse sufre de reflujo y de esofagitis, uno no debería hacer una gastrectomía en manga. Es una contraindicación para hacer gastrectomía en manga. Es verdad que el reflujo es agravado por la obesidad, por lo tanto, si tú quitas la obesidad, podría uno suponer que va a quitar el reflujo, pero en general esta cirugía favorece el reflujo porque la sección de las fibras musculares cerca del cardia altera el mecanismo de presión del esfínter esofágico inferior. Hasta ahora le he dado algunos conceptos. El concepto de que la cirugía mejora, independiente de la mejoría de las enfermedades asociadas, mejora la mortalidad y la calidad de vida al bajar la baja de peso sostenida, es mejor que el grupo control. Les he dicho que los pacientes demoran en estar preparados porque lo más importante es la preparación por psicólogo, que es fundamental, y eso mejora los resultados a largo plazo. Les he dicho que la gastrectomía en manga produce en 1/3 de los pacientes reflujo, así que si alguien tiene esofagitis preoperatoria no la preferimos. Y el bypass, que es la otra técnica quirúrgica, consiste en que vamos a transformar la anatomía. El estómago lo vamos a convertir en una pequeña bolsita que mide 30 centímetros cúbicos, como una jeringa mediana. Vamos a cerrar el estómago, y para que la comida baje vamos a cortar el yeyuno
y vamos a subir el yeyuno hasta el estómago y vamos a hacer una gastroyeyunostomía desde el estómago al intestino, una unión del estómago al intestino para que la comida siga su flujo. Y abajo, si ustedes se fijan, se está uniendo el intestino que cortamos con este asa de intestino que subimos. Y así va a haber un segmento de alrededor de 1,5 metros en que los alimentos van a transcurrir a través del yeyuno, pero no van a iniciar la digestión porque prácticamente no hay digestión gástrica porque hay muy poco ácido, y la digestión recién se va a iniciar cuando se unan los jugos biliares y pancreáticos con los alimentos, y ahí recién va a empezar la digestión y más abajo la absorción, de manera que el bypass produce, por una parte, restricción en la alimentación, pero por otra parte también altera la absorción porque dejamos un segmento de intestino en que no se produce absorción. Como en esta cirugía hay un estómago más chiquitito, hay menos producción de ácido. Como en esta cirugía dejamos cerrado el duodeno, no se produce reflujo biliar, de manera que en esta cirugía en general hay mejoría del reflujo. Aquellos pacientes que sufren reflujo de antes mejoran, o sea, al revés de la gastrectomía que empeora, con el bypass hay mejoría. Doctor. Esta es una casuística, como esto lo presenté hace tiempo, no está actualizada, y eran números de pacientes que habíamos operado aquí en Talca. Hoy día llevamos cerca de 1.000, y aquí está puesto la banda gástrica ajustable. BGA es banda gástrica ajustable, una cirugía que ya no se hace. Alcanzamos a hacer unos poquitos, pero no se hizo porque no fue una técnica que mostrara los beneficios que decía tener, y se abandonó en prácticamente ya todo el mundo. Bypass gástrico abierto, al principio empezamos la cirugía abierta, después la era laparoscópica le ganó al quien vive. Esos son los pacientes que alcanzamos a operar antes del 2008, yo diría, por vía abierta, ya nunca más se hacen abiertas, y cuando empezó la gastrectomía en manga siempre fue laparoscópica. Ahí está la edad promedio de los pacientes, el IMC y los tiempos de hospitalización hasta el 2015, hoy día son entre 2 y 3 días. Y las complicaciones, si ustedes las ven, son muy comparables o incluso mejores a las cifras que les mostré del trabajo internacionales. Esa mortalidad se mantiene hasta ahora. No somos dioses ni tenemos una bolita mágica para saber qué nos va a pasar en el futuro, pero hasta ahora hemos conservado ausencia de mortalidad en nuestros pacientes. Y como hemos operado más y no hemos tenido grandes complicaciones, la frecuencia de ellas también han disminuido. Esta es una foto de una paciente que le pedí permiso yo para mostrarla, que desde la infancia siempre sufrió de sobrepeso y de discriminación. Se tituló de TENS, pero nunca encontró trabajo. Tuvo como 4 o 5 años sin trabajar. ¿Por qué era discriminada? Porque además los obesos se enferman más. Entonces, claro, a los empleadores de repente dicen, pucha, este paciente va a tener más infecciones respiratorias en el invierno, va a rendir menos en el verano por el calor, va a tener más licencia. Pero además, los obesos son discriminados por su presencia. Si hay 2 postulantes al cupo de una secretaria, ustedes entenderán que no van a elegir precisamente a la obesa si todas las condiciones son iguales en comparativa. Bueno, recién ella, después de operada, encontró trabajo y todavía trabajamos juntos, y sigue trabajando. Eso era una foto que no se la voy a mostrar. Quería
¿Estamos bien? ¿Están viendo la pantalla, sí? Sí, doctor. Sí, Doc. ¿Hola? ¿Se fueron? Sí, No, sí se ve. escucha, doctor. Bueno. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Es que él bajó el... Cuando puso el video, bajó el volumen. Hay que escribirle, yo creo. Ya, Ahí sí. Ahora sí. sí. ¿Ahora nos escucha? Sí. Dejé con el video, lo puse en silencio y no lo escuchaba. Creí que se habían ido todos, que estaba hablando solo hace rato. Ya, qué bueno que estaban ahí. Bueno, ustedes ya han escuchado hablar del IMC y los grados de obesidad. Hoy día tenemos los superobesos que son IMC sobre 50. Superobesidad, IMC sobre 50. En general, estos dos son los que tienen indicación de cirugía, la obesidad mórbida, IMC sobre 40, y la obesidad severa, 35 a 39,9, cuando hay una enfermedad asociada. Este gráfico es interesante porque muestra cómo, tanto en hombres que están de blanco como en mujeres que están de negro, la prevalencia de la obesidad va aumentando con el tiempo, pero disminuye aquí en los hombres sobre 65 años, y como les decía, no es porque empiecen a adelgazar, es porque se empiezan a morir. Y aquí una comparación entre en blanco, año 87-88, y solo 5 años después, año 92, como en todos los rangos etarios la obesidad ha ido en aumento. Eso es en los niños. Chile obtuvo campeón sudamericano en obesidad, fíjense, según la OMS, entre los 10 países con más exceso de peso en el mundo, lo cual no es ninguna gracia. Esto es población sobre 20 años con obesidad. Es realmente preocupante. Fíjense que hace 30 años atrás, un poco más, hace 35 años atrás, cuando yo estaba en cuarto año, como ustedes, mi profesor, el doctor Ratz, recuerdo, nos hacía unos dibujitos explicándonos las distintas técnicas quirúrgicas para las distintas situaciones de cirugía de la úlcera péptica. Vagotomía superselectiva, vagotomía selectiva, gastrectomía subtotal, etcétera, etcétera. Cirugía de urgencia, cirugía electiva. Y apareció la cimetidina, que hoy día ya no existe, primero, la ranitidina después, la famotidina, y luego los inhibidores de bomba. Y la cirugía electiva de la úlcera péptica se acabó. Salvo pacientes que son asintomáticos, no tienen dolor y no tienen manifestaciones clínicas hasta que se perforan o la úlcera les sangra, ya no hay cirugía electiva de la úlcera péptica gracias al tratamiento médico. Y yo soy un convencido que tarde o temprano debe aparecer tratamiento médico de la obesidad. Pero la verdad es que ya llevamos como 60 años de la ciencia estudiando. Ojalá que no se demoren tanto en encontrar la vacuna para el COVID. Bueno, y llevamos como 60 años y no hay solución para la obesidad. Yo creo que debe haber, pero mientras no haya, lamentablemente debemos seguir operando. Y digo lamentablemente porque es bastante primitivo sacar una parte de estómago, cortar el estómago para hacer que la persona no coma, obligarlo a comer. Imagínense ustedes que hay alguien que se le ocurrió hacerle a los pacientes una gastrostomía para vaciarles la comida, o sea, que coma, esperar que se licúe y vaciarles la comida. Es realmente primitivo eso. Y yo creo que en la historia de la medicina vamos a pasar, los que actualmente hacemos cirugía de obesidad, a que estamos haciendo algo que va a resultar irrisorio tal vez, pero la verdad es que hoy día no hay nada mejor.
Y si no operamos, los pacientes se siguen muriendo. Por eso es que la cirugía bariátrica se sigue haciendo. Ojalá aparezca algo pronto y no tengamos que hacer esto. Los niños, vean, 10º lugar. Bueno, esto también es importante, puede ser pregunta de prueba. Hay 2 tipos de obesidad, periférica y central. La periférica se refiere a cuando la grasa está acumulada en cadera, glúteos o muslos, ¿ya? Típico, las personas de raza negra tienen harto de esto, mucha grasa acumulada en los glúteos, las caderas. Esta es una obesidad menos grave, produce artrosis, es verdad, varices, cálculo, pero es menos grave que la central, en que es típico gordito así, un tronco en tonel, con las piernas no gordas, y esta obesidad se asocia a diabetes, dislipidemia, en general enfermedad metabólica. La obesidad periférica o ginecoide y la obesidad central o androide se diferencian por la circunferencia abdominal, ¿ya? En un paciente obeso, esas son las medidas. Bueno, y el tratamiento es muy fácil, en teoría. Yo siempre le digo a los pacientes, les digo ya, a ver, hablemos un poco de la obesidad, les explico por qué es una enfermedad, por qué deben ser tratadas. Y cuando le digo ya, lo vamos a tratar, le digo, bueno, deje de comer. Y me miran con una cara así de que, pero ¿para qué vine? Yo le digo, pero no se preocupe, usted no debe sentirse culpable de ser obeso, pero sí debe sentirse responsable de ser obeso. Porque yo no he conocido a nadie que quiera ser obeso. La gente le gusta comer, pero no engordar. Yo a nadie he conocido que quiera ser obeso. Pedirle a un obeso que deje de comer es como pedirle, les digo a los pacientes, a alguien que tiene depresión que se alegre. Mira qué fácil el tratamiento. Alégrese, pero tú no te vas a alegrar porque te diga el doctor que te alegre. Tú no vas a dejar de comer porque te diga el doctor que dejes de comer. El tratamiento en teoría es súper fácil, pero en la práctica es súper difícil. Bueno, las alternativas, el régimen, la dieta, la actividad física, medicamentos, la cirugía. Y la cirugía ha demostrado ser la mejor alternativa para el tratamiento de los pacientes. Ha mejorado mejores resultados a largo plazo. Estas son las indicaciones que ya les mostré. Antes hacíamos cirugía abierta, fíjense la tremenda incisión, pero en algún momento empezamos a hacer la cirugía laparoscópica, y la cirugía laparoscópica demostró tener el mismo resultado que la cirugía abierta, de manera que rápidamente la reemplazó. Y nosotros que estuvimos viajando a Santiago a prepararnos en laboratorio de cirugía experimental, a aprender cirugía abierta, ya cuando la empezamos a poner en práctica tuvimos de nuevo que volver a los laboratorios a hacer cirugía laparoscópica. Este es un paciente recién operado trabajando. La cirugía laparoscópica en realidad tiene muchas ventajas. Pero hay que tener claro que la cirugía no actúa sobre las causas, lo que hace es restringir el alimento y producir mala absorción. Esta es la banda que les dije que ya no usábamos. Producía más que... Lo que producía era disfagia. Entonces ustedes entenderán que para los pacientes resultaba muy desagradable. Y la gastrectomía en manga, que lo que hace es cortar el estómago en sentido vertical, y el bypass gástrico, que lo que hace es cortar el estómago totalmente, y para que la comida siga hacia abajo, cortamos el yeyuno, subimos el yeyuno, y el otro segmento de intestino lo anastomosamos. Este segmento de aquí es de alrededor de 1,5 metros. 1,5 metros donde la comida no se digiere. Recién aquí empieza la digestión al llegar los jugos biliares y pancreáticos, y después de iniciar la digestión, más abajo empieza la absorción. Estos videos ya se los mostré. Este no. No sé si.
Esto es un video, esa es la sutura mecánica, esta maquinita va corcheteando, por ahí salen los corchetes, esto es un bypass gástrico, se hizo un corte por la curvatura menor, ahora estamos cortando hacia aquí está el esófago, aquí estamos cortando hacia la unión gastroesofágica dejando 1 centímetro, y esto es el estómago que queda. Esto es el estómago a donde va a caer la comida. Ahí se está haciendo un punto de refuerzo de la sutura mecánica. Ahora se cortó el intestino en 2, el yeyuno está cortado en 2, y aquí se subió, esto es intestino, esto es el estómago, ahí se está haciendo la anastomosis, la ostomía, ahí se pasó una sonda por dentro del yeyuno, y ahí se está haciendo la anastomosis gastro-yeyunal, manual, se está uniendo, aquí arriba está el estómago, aquí abajo está el yeyuno, y ahí quedó confeccionada la unión entre el esófago, entre el estómago y el yeyuno, y aquí se está uniendo abajo el yeyuno con el yeyuno que dejamos cortado. Doctor, Sí, ¿esto no es lo mismo que la gastrectomía subtotal que vimos ayer? no es exactamente lo mismo, porque aquí es muy parecido, sí, pero aquí tú dejas un reservorio que es como de 30 centímetros cúbicos en la gastrectomía subtotal por cáncer, eso es lo que vieron, ¿verdad? Ujú. Tú cortas Sí. el estómago en sentido transversal. ¿Ven la flechita que estoy moviendo en la pantalla, no? Ujú, sí, sí. Lo cortas en sentido transversal y dejas toda esta parte del estómago puesto. Ya. Fíjense que los pacientes gastrectomizados en general no suben de peso. No suben de peso. No hay, si ustedes vieran los pacientes operados de cáncer gástrico que tienen gastrectomía totales, son todos delgados, todos delgados. Y de esa observación nació la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica nace de ver cómo pacientes operados del estómago, en que se les achicaba el estómago, no eran obesos. Y de ahí empezó la cirugía bariátrica. Ahora, la cirugía bariátrica tiene una larga historia de distintas técnicas de hace más de 50 años, en donde esta cirugía, gastrectomía subtotal que vieron para el cáncer, que mantenía a los pacientes delgados, cuando se las hacía al obeso, al principio resultaban, pero después el paciente obeso, que acuérdate, la enfermedad no está en el estómago, está en la cabeza, igual se la ingeniaban para volver a subir de peso. Entonces, hoy día, la gastrectomía del bypass gástrico deja un estómago con una capacidad de 30 centímetros cúbicos, mucho más chiquitita que la gastrectomía subtotal del cáncer, en que si el cáncer está abajo en el antro, tú puedes sacar el tercio distal y dejar todo, la mitad del estómago. Entonces el estómago es más grande. Si tú le haces esa cirugía a un obeso, seguro que va a fracasar. Doctor, y otra duda. Sí. ¿Y el muñón que quedaría del píloro es lo mismo que lo de la I de Rux, o no? Ah, buena pregunta. Esto no me quise meter ahí. Efectivamente, aquí hay una Y de Roux. La Y de Roux esta es una pata de la Y, esta es la otra pata de la Y, y esto es la pata común. Cualquiera puede ver aquí una letra Y, ¿no es cierto? La pata común de la Y, una rama y la otra rama, ¿sí? Uh-huh. La Y de Roux, este es el componente que tiene la Y de Roux. Esta es una Y de Roux efectivamente, y yo la puedo usar para una esófago yeyuno anastomosis, para una gastro yeyuno anastomosis. Cuando vean pseudoquiste de páncreas, puedo unir un pseudoquiste del páncreas a una yeyuno, al yeyuno en una I de Roux. La I de Roux simplemente es un asa de intestino desfuncionalizada, es decir, que no le llega ni jugo biliar ni pancreático, y yo la puedo usar para distintas cosas. En este caso, la uso para hacer un bypass gástrico, en donde tengo un pequeño muñón gástrico, y para restituir el tránsito, uso una Y de Roux, en donde el asa desfuncionalizada la convierto en un asa alimentaria. Aquí va a pasar a llamarse asa alimentaria porque va a recibir los alimentos desde el estómago. Y de Roux, aquí la Y está más desarmada, pero esta es la pata común de la Y,
y aquí hay una rama de la Y y aquí está la otra rama de la Y. Están media entrecruzadas, no parece una letra Y, pero es una Y de Roux. Efectivamente, esto es una Y de Roux. Muy bien. Con el bypass gástrico hay una reducción del 70% del sobrepeso, más o menos. Produce plenitud precoz, tiene una baja mortalidad, es menos del 1%, pero produce una alteración anatómica definitiva. Y esa alteración de la absorción que producen los alimentos, bueno, también produce menos absorción de fierro, menos absorción de calcio. Y en general, en pacientes jóvenes, mujeres en edad fértil, en general uno prefiere no usar el bypass si es una obesidad severa. Si es una obesidad severa, uno prefiere gastrectomía en manga. Estamos hablando ya de indicaciones. Hemos hablado que si tengo reflujo, no voy a preferir gastrectomía en manga. Si tengo reflujo, voy a preferir bypass. He dicho, si tengo obesidad severa, mujer joven, edad fértil, prefiero gastrectomía en manga porque tiene menos problemas de absorción. Este era el video de la gastrectomía en manga, pero ahora vamos a ver una gastrectomía en manga. Ahí estamos abriendo el aumento mayor, estamos sacando despegando la curvatura mayor del estómago del aumento mayor, la curvatura mayor del estómago del aumento mayor. Ahí está, aquí debería estar el esófago, estamos despegando las uniones del fondo gástrico hacia, y ahí se está pasando una sonda hacia el diafragma. Aquí está el estómago con una sonda puesta adentro, que sirve como molde para cortar el estómago, y ahí se empezó a cortar el estómago en forma vertical, dejando un tubo. Un corchete, otro corchete, los corchetes miden 6 centímetros, vamos cortándolo de a poquito, otro corte, y vamos dejando, al ir cortando el estómago, vamos dejando una parte que la vamos a extraer, no va a quedar ahí, y vamos dejando otra parte que es como un tubo. Este es el tubo gástrico de la gastrectomía en manga. Ahí se está colocando una sutura de refuerzo en la línea de sutura y ahí está la gastrectomía en manga. ¿Tiene menor morbilidad que el bypass? No tanto menor. Su efecto es porque produce plenitud precoz, pero mantiene la vía digestiva normal y con ello la absorción. Tiene una baja mortalidad, el cambio anatómico es definitivo, el estómago que se cortó, la parte que quedó cerrada, se retira. Esto es una cirugía que en Chile casi no se hace, es para superobesos. Tienen mucha más pérdida de peso, pero también muchas más complicaciones metabólicas e hidroelectrolíticas. Y esta, otra pregunta de prueba, ¿por qué fracasan los pacientes? En general, parte de la evaluación del psicólogo es ver que no sean pacientes que sufran de alcoholismo y droga, y a veces se nos pasan y operamos pacientes que han ocultado muy bien su alcoholismo o hábito de droga, y esos pacientes, si tienen adicción a alcoholismo, adicción a drogas, también tienen adicción a comida, y así como no superan la adicción al alcoholismo, a las drogas, tampoco a la comida, y fracasan. No tener conciencia de la enfermedad. Bueno, vine porque me trajo mi señora porque encuentra que estoy muy gordo y se preocupa porque ronco mucho. Bueno, vine porque en realidad tengo a fin de año un matrimonio y quiero bajar de peso. Vine porque ya tanto que me dicen que estoy gordo. Si no tienes conciencia de la enfermedad, difícilmente vas a poder sostener el cambio de hábito a largo plazo, porque deben hacer de ti, del paciente, el cambio. Los adolescentes son un problema por lo mismo, no tienen conciencia de enfermedad. Más encima, esta cirugía que es cara, cuando se la hacen en forma particular, no valoran el costo que tiene. Incluso más, si pelean con sus papás, no encuentran nada mejor que empezar a comer para sacarles pica a ellos de que gastaron plata y yo le estoy haciendo perder plata. Las mujeres, nada discriminatorio, lo que pasa es que las mujeres suben más de peso por andar picoteando. Las mujeres no son de comer mucha cantidad, como los hombres, que en un asado se comen todo. Las mujeres no, comen menos, pero picotean más. Andan con el chocolatito en la cartera, entran a cocinar, y uno ve al momento de comer, claro, comen lo mismo que todos, pero mientras preparaban, comieron mucho más que lo que come el hombre. Los picoteadores, hombres o mujeres, tienen más fracasos. ¿Cómo elegimos la cirugía? Algo que no les he dicho el por qué, y lo vamos a ver en lo de cirugía metabólica en un ratito. Pacientes diabéticos, preferimos el bypass. Esofagitis por reflujo, preferimos el bypass. Mega obesidad
y también obesidad mórbida. Los pacientes obesos mórbidos fracasan más con gastrectomía en manga. La gastrectomía en manga debería estar, su nicho son los obesos severos sin reflujo y mujeres. La evaluación preoperatoria ya se las comenté. Y además a todos los pacientes, esto también es importante, chiquillos, bajar el 10% del exceso de peso. Y aquí los pacientes lo miran a uno con cara de ¿what? ¿Por qué me hace bajar de peso si yo vengo porque no puedo bajar de peso? Y yo les digo, bueno, yo sé que bajar de peso para ustedes no es fácil, porque si fuera fácil no estaríamos aquí conversando. Pero también sé que ustedes han bajado de peso muchas veces en la vida. Lo que pasa es que siempre han vuelto a subir. Lo que vamos a hacer ahora es que van a bajar, pero antes que vuelvan a subir los vamos a operar. ¿Por qué me interesa que bajen de peso? Les digo, bueno, el psicólogo va a estar contento porque ustedes han manejado mejor sus tentaciones y sus hábitos. La nutricionista va a estar contenta porque le hizo caso en sus pautas. El preparador físico orgulloso porque con su preparación le ayudó. El cirujano feliz porque la cirugía va a ser menos dificultosa. Pero lo más importante de bajar de peso es que los pacientes obesos tienen una condición de respuesta inflamatoria exagerada. Ustedes han escuchado en la televisión que a propósito del COVID, los diabéticos, los hipertensos y los obesos se mueren más. Y se mueren más porque desarrollan respuesta inflamatoria sistémica exagerada. Y si un paciente obeso llega a tener una complicación de tu cirugía, tiene más riesgo de morir cuando no ha bajado de peso. El solo hecho de bajar de peso hace que se desprenda la grasa del hígado, hace que el hígado graso disminuya, hace que la PCR disminuya, hace que la respuesta inflamatoria sistémica disminuya, hace que los pacientes respondan mejor al trauma. Esa es la razón que deben bajar el 10% del exceso de peso. Y si no bajo, no se opera. Aquí hay algunos resultados que muestran cómo el bypass gástrico tiene un poco mejor resultado en porcentaje de exceso de peso perdido en cuanto a diabetes mellitus. La derivación biliopancreática tiene mejores resultados aún, pero tiene más riesgo, así que en general no la hacemos. Hay mejorías de la presión, de la dislipidemia, de algunos cánceres. Hay mejorías con cirugía bariátrica, tienen menos frecuencia que en el grupo control, en este trabajo que les comentaba. Esto es lo mismo que ya les mostré. Esta es la misma paciente, pero esta es una enfermera que después de operada fue reina de la fiesta de la primavera de su consultorio. Esta es una TENS que trabaja ahora en otra ciudad. Es un deportista competitivo, que es su trabajo, tiene una academia, y yo no quería operarlo y me negué mucho a operarlo porque yo le decía que con la cirugía iba a tener imposibilidad de comer todo lo que él requería para su deporte y que podía a lo mejor ver comprometida su fuente laboral. Y él fue más porfiado que yo y nos convenció a la nutrióloga y a mí de operarlo por todos los problemas que le estaba llevando a la obesidad, y lo operamos, y la verdad es que junto con bajar de peso ha sido un excelente paciente, súper ordenado, meticuloso, cuidadoso, que ingiere las cantidades de proteínas que necesita, y como bajó de categoría al bajar de peso, pero tiene más fuerza ahora muscular, le ha ido mejor en sus campeonatos. Ahí está una foto que me mandó desde Brasil, de un campeonato. Le ha ido mucho mejor incluso. Ella es una paciente que recuerdo mucho porque me dijo: doctor, yo siempre me he querido, siempre me he encontrado regia, pero no me daba cuenta de cómo estaba. Yo no sabía que estaba así. Y yo me digo, ¿cómo nadie me dijo que yo estaba así? ¿Cómo no me decían? Y yo me sentía bien, doctor, no me daba cuenta. Le pasa mucho a los pacientes eso. Por último, el aumento de peso
eso, bueno, tiene que ver principalmente con el aumento de la ingesta. Los pacientes pierden el control de hábito alimentario, creen que por haber bajado de peso ya tienen resuelto su problema y de a poco en poco empiezan a comer sin darse cuenta. Pero hoy se sabe que hay una cosa muy importante. A todos los pacientes les pedimos que hagan actividad física. El obeso de por sí no es muy bueno para hacer actividad física. ¿Qué pasa? Cuando bajas de peso, tu organismo no solo ocupa la grasa, ocupa también el músculo. Cuando tú bajas de peso, también pierdes masa muscular. Y siempre le decíamos a los pacientes, haga ejercicio, va a perder la masa muscular, después va a perder no solo la grasa, va a perder el músculo y se va a encontrar flaco de repente, con las patitas flacas, sin cachete, haga actividad física. Pero la verdad es que más importante que eso, mucho más importante, es que junto con la pérdida de peso, sucede que, a ver, ¿cómo les explico? Uno, ¿me siguen escuchando, verdad? Sí, doctor. Sí. Ya, mira, nadie podría suicidarse dejando de respirar. Y uno así no tendría que tirarse al metro, al tren, ni colgarse. Uno podría dejar de respirar, listo, me suicidé. Pero eso no pasa porque es imposible. Traten de hacerlo, bueno, no traten de suicidarse, pero es imposible porque uno tarde o temprano respira. No puede no respirar. Como tampoco puedes dejar de dormir. Son cosas que te protegen al organismo. Uno puede decir, oye, tengo prueba el lunes de la próxima semana, ya, perfecto, no voy a dormir durante 5 días, voy a estudiar durante las 24 horas del día, pero ustedes saben que eso no resulta, eso es imposible, no se puede hacer. Uno tarde o temprano se queda dormido y si no duerme el estudio no resulta, ¿verdad? Bueno, es protección del organismo, el organismo no puede funcionar eternamente. Tampoco podemos dejar de tomar agua. Uno en general toma poca agua, y si no tuviéramos la sed, que en un día de verano en que hemos estado haciendo deporte o caminado al sol y que nos deshidratamos, la sed nos avisa, oye, toma agua, sed, sentimos sed, es una sensación en alguna parte del cerebro que nos hace tomar agua, que es una medida de protección, ¿no es cierto? Bueno, así como el organismo nos protege con el respirar, con el dormir, con el tomar líquido, también nos protege de no desnutrirnos. Y resulta que cuando nosotros perdemos mucha masa muscular, los pacientes que al principio te decían, oiga doctor, ahora yo como porque tengo que comer, incluso tengo que poner el reloj para que me avise que tengo que comer porque ahora no siento hambre y están felices de la vida, pero llega el año y empiezan a sentir hambre, doctor, pucha, ahora tengo hambre, doctor, tengo hambre. Y el hambre es porque el organismo cree que te estás desnutriendo. Has perdido tanta masa muscular que el organismo cree que te estás desnutriendo y así como te envía señales de sed, te envía señales de, oye, duérmete, te envía señales de que, oye, aliméntate, te estás desnutriendo. Y al hambre nadie le gana. Uno le puede ganar batallas, pero no la guerra. Y cada uno de ustedes eso lo sabe. Todos hemos tenido hambre y al hambre nadie le gana. Nadie dice, no, mañana como. Eso no existe. Y la sed tú la puedes calmar con un vaso de agua, con 2 vasos de agua, pero el hambre, la masa muscular no la vas a recuperar de la noche a la mañana, te vas a demorar semanas y meses en recuperarla, por lo tanto vas a estar semanas o meses con hambre, por lo tanto vas a estar semanas o meses comiendo cosas hipercalóricas, por lo tanto vas a volver a subir de peso. Y hay algo peor todavía, estimados estudiantes, que subir de peso en el paciente operado, que después no puedes bajar. Porque como cualquiera de ustedes, ninguno de ustedes, ¿hay algún operado de cirugía bariátrica o no? Ya. Bueno, cualquiera de ustedes que subió de peso, si quiere bajar de peso, hay 2 alternativas. O disminuyo la ingesta, o sea, como menos, hago régimen, o aumento las pérdidas, o sea, hago actividad física. Pero hay que hacer mucha actividad física para que eso resulte. Pero el paciente operado sigue con su estómago chico. El paciente operado sigue comiendo poco cada vez que come. El problema es que no subió de peso porque empezó a comer mucho. Subió de peso porque empezó a comer mal, o sea, cosas hipercalóricas, o empezó a picotear. Entonces, si él decide dejar de picotear, si él decide dejar de comer cosas hipercalóricas, perfecto, va a llegar a la basal. Pero los 10 kilos que subió, ahí quedaron.
no le sirven para bajar de peso, le sirve para no seguir subiendo, le sirven para llegar a su basal, pero para no seguir aumentando de peso, pero no para bajar. Para bajar tendría que comer menos, pero no puede comer menos si el paciente obeso ya come poco. Entonces ya no tiene esa alternativa que tenemos nosotros, no operados para bajar de peso, que es hacer régimen. Él no puede hacer régimen. Entonces hago más ejercicio. Ya le digo yo, seamos realistas. O sea, si no hizo ejercicio antes, ¿por qué va a hacer ahora? Entonces el paciente operado que sube de peso es un doble problema porque le es mucho más difícil bajar. Preguntas, dudas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna? ¿Están ahí? Sí, doctor, Sí. estamos Creo parece que quedó todo claro. ¿Se les quedó claro? Bueno, en resumen, acuérdense que la obesidad es nuestra principal endemia y se muere más gente de obesidad que de COVID. Más lento, sí, pero se mueren más. Y se van a seguir muriendo hasta que no aparezca un medicamento que nos haga hacer desaparecer la cirugía. Pero mientras tanto, no hay nada mejor que la cirugía y deberíamos operar muchos más pacientes de los que se operan. Cuando ya hemos decidido que debemos operar a alguien porque tiene obesidad mórbida hacia arriba o tiene obesidad severa más una comorbilidad, tenemos que elegir la cirugía. En los obesos mórbidos, bypass gástrico. En los obesos severos, si es mujer y no tiene reflujo, gastrectomía en manga. Si tiene reflujo, mejor bypass gástricos, aunque sea obesidad severa. Siempre la evaluación y preparación por el psicólogo preoperatoria, siempre bajar 10% del exceso de peso, son fundamentales y requisitos para ser operado. Y el cuidado a largo plazo fundamental, mantener la masa muscular para no que se generen estas alarmas de desnutrición y el paciente vuelva a sentir hambre y vuelva a comer y vuelva a subir de peso. Esta parte de cirugía bariátrica era más larga, la de cirugía metabólica es mucho más cortita porque la base es la cirugía bariátrica. Les propongo que